Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta pequeña charla. La conferencia va a ser un pequeño repaso de todo lo que ha sido la evolución de la estampación textil, porque antiguamente no podíamos decir impresión, era estampación. Pasar un poquito qué ha pasado en la historia, qué cambios han habido que han hecho que todo evolucione hacia el mundo digital y ver una pequeña pincelada de hacia dónde nos vamos a dirigir en el futuro con todo el tema relacionado, la innovación aplicada al mundo de la impresión textil. Pues yo creo que casi mejor te pongas ahí al lado de la pantalla, ¿vale? Sí. Y nada, pues te dejamos hablar. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Vale. Empezamos con una pequeña frase, porque venimos todos de unas épocas un poco complicadas, con el COVID, la pandemia, las crisis, todo lo que está pasando por el mundo, pero me gusta recordar que a veces cuanto mayor es la crisis, mayor es la evolución también, porque nos obliga un poquito a pensar a cómo pasar esa crisis que estamos viviendo. Para empezar desde el pasado, nos tenemos que trasladar a cuando los sistemas analógicos, la serigrafía, las máquinas rotativas, eran las únicas que lideraban el mercado después de que todo se hiciera de forma manual. Como sistemas analógicos, básicamente tenemos lo que es la serigrafía y la serigrafía rotativa que todos conocemos. A nivel de todos estos sistemas, todos los sistemas, cualquier tecnología, sea la del pasado, sea la del futuro por venir, todos tienen puntos fuertes, puntos flacos. Lo que es interesante para nosotros es que tenga más puntos fuertes para nuestro negocio que no más puntos flacos, por decirlo de alguna manera. Todo lo que viene del mundo de serigrafía, del mundo de la rotativa, ¿cuál es el principal problema o barrera que nos podemos encontrar hoy en día? Las tiradas. La serigrafía, la serigrafía rotativa están pensadas para grandes tiradas. Hay una serie de costes fijos, que son las pantallas, los fotolitos, las limpiezas, el grabar los rodillos, el almacenaje, cómo guardamos todos esos cilindros en nuestro stock. Todo esto supone un coste. Pero cuando hacemos una tirada muy larga con el mismo diseño, repartimos ese coste entre todas las unidades que vamos a estampar, con lo cual el coste se minimiza. El impacto sobre cada prenda es mucho menor. Como ventaja para grandes tiradas, sigue siendo todavía sistemas muy válidos y muy competitivos. La durabilidad. Uno de los principales todavía puntos críticos en lo que es la estampación o la impresión digital en el tejido es la durabilidad al lavado, por ejemplo, con lo cual en serigrafía siempre es más alta. El digital ha evolucionado muchísimo, tenemos niveles muy buenos, pero serigrafía sigue siendo a nivel de este punto, quizás la tecnología más duradera. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de los años, los que ya tenemos una cierta edad, pues hemos visto que antes, cuando conducíamos, no había GPS. Íbamos con el mapa, con las guías, parando en una esquina, preguntando. Parece la tecnología nos lo hace todo más fácil. Pues en el mundo profesional, en el mundo de la estampación, también existe un cambio tecnológico. ¿Hacia dónde nos lleva este cambio tecnológico aplicado dentro de la estampación textil? Pues que ya no hablamos tanto de estampación, sino que empezamos a hablar de impresión textil. ¿Por qué? Porque aparecen los sistemas digitales. Ostras, la impresora que tengo en la oficina, la impresora que tengo en casa, en formatos mucho más grandes, con unas prestaciones muy diferentes, pero también pueden imprimir sobre textil. Ostras, ¿qué pasa? Es el cambio tecnológico que ya nos lleva hacia unos sistemas diferentes. Dentro de la estampación digital o la impresión digital podemos hacer muchísimas clasificaciones. Yo he cogido pues, una clasificación que me ha parecido coherente para esta ponencia. Podemos separar entre lo que son sistemas impresión directa, que significa que yo pongo el tejido y directamente sobre el tejido voy a imprimir. Hay que hacer unas cosas antes, hay que hacer unas cosas después, pero imprimo directamente sobre el tejido. Y después hay otros sistemas que llamamos de transferencia, porque utilizamos un medio intermedio para que esa imagen se vaya al tejido. Puede ser un papel, puede ser un film, diferentes formas. Lo que hemos comentado, cuando es directa, el tejido necesita ser pretratado. Si yo pongo un tejido bajo la impresora, imprimo,
la tinta se va a ir a través del tejido y no voy a ver nada, me va a quedar un manchurrón, ¿vale? Si lo pretratamos, de acuerdo al tipo de tejido y de acuerdo a la tinta que estoy utilizando, la tinta va a quedar en la superficie. Pero después esa tinta hay que mantenerla. Igual que en serigrafía también se pasa por los hornos para que se seque, en la impresión digital también hay que hacer lo mismo. Cuando vamos a nivel de la transferencia, normalmente imprimimos sobre un papel, sobre un film, y después mediante otro dispositivo que aplica presión y aplica calor, esa imagen se transfiere sobre el tejido. Aquí hay diferentes técnicas que luego mencionaremos un poquito. También existe un sistema que no transfiere lo que es la imagen propiamente dicha, sino que son lo que llamaríamos todos los vinilos de transfer, que a veces es simplemente que recortamos un logo, recortamos una imagen y la pegamos. Sería un sistema de estampar, porque aquí no podemos decir que está impreso, pero que la evolución de la tecnología nos ha ayudado a aplicarlo y a utilizarlo en algún tipo de aplicación. Ventajas, pero todo tiene sus más y sus menos. Las grandes ventajas que tenía la serigrafía, como era la durabilidad y que para grandes tiradas era muy económico, en el caso de la impresión digital, la gran ventaja que tiene es que podemos hacer unidades de una en una. No tengo un gasto fijo de pantallas, no tengo un gasto fijo de fotolitos, no tengo que considerar el coste de almacenaje de las pantallas, de la limpieza, de los cilindros, etcétera, etcétera, con lo cual podemos hacer tiradas de una. El diseño lo puedo cambiar cada 5 minutos. Me equivoco, uy, no pasa nada. Con mi ordenador lo cambio y lo vuelvo a enviar, ¿vale? Con lo cual, para tiradas cortas, la demanda online que tenemos hoy en día, todo lo que es la impresión digital nos está ayudando gracias a todos los sistemas, los softwares, las máquinas, etcétera. Entramos un poquito ya más en detalle de lo que sería la impresión directa. También depende un poquito de con las personas que habléis, su experiencia, etcétera, etcétera. Estas clasificaciones se pueden hacer de muchísimas formas, ¿vale? Yo he cogido, pues bueno, la que, como he dicho antes, la que me parece rápida de explicar para esta conferencia. Estamos hablando que es impresión directa. Vamos a poner el tejido y lo vamos a imprimir. Aquí podemos encontrar el DTG, que es el Direct to Garment, que es lo que habitualmente se conoce por la impresión de camisetas, ¿vale? Que supongo que todos, sobre todo en esta feria, pues ya muchos de vosotros conocéis o tenéis vuestra propia experiencia. Tenemos también el Direct to Textile. Viene a ser lo mismo, pero ya no es una camiseta, ya es una pieza de ropa, que puede ser una pieza precortada, si la máquina es plana, una superficie plana sobre la que la posicione, o puede ser una bobina de tela. La diferencia, la pieza precortada ya está patronada, la imprimo y luego simplemente la voy a coser. Cuando imprimimos en rollo, después de imprimir este rollo es cuando se lleva a cortar los patrones y a finalizar la pieza. Hay que tener en cuenta que el DTG, la impresión de camisetas, hoy en día está muy focalizada a que la pieza sea de algodón o con un alto porcentaje de algodón. Ya tenemos maneras también de estampar en directo camisetas de poliéster, pero está todavía un poquito por detrás en la impresión directa con respecto a la impresión de la pieza de algodón, ¿de acuerdo? Cuando hablamos con bobinas, si pensamos en el mundo tradicional, en el mundo analógico, para cada tipo de tejido se solía utilizar un tipo de tinta adecuada a ese tejido. Una pieza de algodón, la mejor tinta es la reactiva. Una pieza de seda, la mejor tinta es la ácida. ¿Qué pasa? Que todo esto, aplicarlo en el mundo digital, donde las tiradas son más cortas, los dispositivos que habían para preparar la pieza y para después finalizar, después de la estampación, eran dispositivos que, digamos de alguna manera, demasiado industriales. Cuando yo empezaba a preguntar de estos temas, me decían, Cana, necesitas un vaporizador para la tinta ácida y reactiva, que es un proceso que viene detrás. ¿Cuántas toneladas al día tienes que vaporizar? Digo, espera, que aquí a lo mejor son 50 metros lineales al día, ¿vale? Entonces, todo esto hacía muy complicado traspasar el mismo flujo de trabajo que teníamos en el analógico al digital. Sí que hay máquinas digitales hoy en día que imprimen a miles de metros lineales a la hora,
pero ya son las máquinas de súper alta gama que pocas empresas tienen acceso por sus niveles de producción a ellas, ¿de acuerdo? Entonces, la impresión digital empezó a decir, oye, hay que encontrar una tinta que el proceso para que la tinta se fije en el tejido sea mucho más sencillo, porque es que no hay dispositivos pequeñitos para vaporizar. Y las lavadoras, pues son como medio de este panel, para después lavar y quitar residuos. No puede ser. Entonces empezaron a aparecer las tintas pigmentadas. Las tintas pigmentadas son tintas que básicamente el concepto es que son compatibles con, siempre se ha dicho, con todos los tejidos. Pongamos el todo entre comillas. Con la mayoría de tejidos son compatibles. La durabilidad no es tan buena como si utilizamos las que en el mundo analógico tenían mucha más presencia, pero nos ayudan a todo esto. ¿Qué sucede con la tinta pigmentada? Que una vez que está impreso, simplemente la tenemos que secar. Bien con una plancha, si es una camiseta, que la secamos con una plancha, bien con un horno, que ya de serigrafía, con lo cual es mucho más fácil para los que empiezan a nivel de inversión, a nivel de espacio, a nivel de conocimiento y a nivel de proceso, trabajar con este tipo de máquinas, ¿vale? Bueno, he explicado todo el rollo sin enseñar nada, ¿no? Ahora vamos a pasarlo. Lo que comentábamos. Tenemos un ejemplo aquí de máquinas de impresión de camisetas, que las podemos encontrar máquinas que tienen un solo plato, máquinas que pueden tener, como en el caso de la que veis a la derecha, hasta 12 camisetas al mismo tiempo, otras que tienen 2, unas que son más lentas, unas que son más rápidas, unas que el usuario tiene que pretratar antes de ponerlo en la máquina, otras que la propia máquina ya aplica el pretratamiento. Entonces, aquí cada uno ya ha de mirar su capacidad de inversión, el nivel de producción es muy importante. Si vas a hacer poquitas, cómprate un solo plato, cómprate una planchita. Si vas a hacer muchas, porque ya vienes de la serigrafía y lo que quieres es evolucionar, pero tienes mucha producción, no te mires la de un solo plato, porque a lo mejor tienes que comprar 15. Significa más mano de obra, pues cómpratele a los niveles superiores y siempre busca el que mejor se adapte a tus propias necesidades. Hay que tener en cuenta que todas las máquinas necesitan un mantenimiento, algo que no podemos olvidar cuando vamos a comprar. Nos tiene que servir para aquello que queremos, tiene que encajar el precio, tiene que encajar la producción, pero nunca debemos de olvidar. ¿Y los mantenimientos de la máquina qué? Porque a veces nos olvidamos y después nos llevamos sorpresas. Y aquí ya cada fabricante depende de la propia tecnología, depende de la capacidad de producción, depende de muchísimas cosas, es el que os va a decir exactamente esos costes que a veces no pensamos para evitar sorpresas. La impresión directa sobre el tejido, que no sea una camiseta, pues aquí vemos un ejemplo. Aquí también podemos distinguir. Cuando hablamos del mundo textil, la tinta pigmentada es la que nos va a salvar del apuro de que voy a poder poner diferentes tejidos, pretratados, pero diferentes tipos de tejido, ¿vale? Pero cuando estamos en el mundo de la comunicación visual, no hace falta que una bandera sea de algodón, no hace falta que una bandera sea de seda, no hace falta que una lona de PVC, este es un panel, perdón, una lona de PVC que la voy a sustituir por un tejido porque pesa menos, porque lo puedo doblar, porque el transporte me va a ser más económico, más fácil de montar, sea de algodón o de seda. En el mundo visual, la mayoría de tejidos que se utilizan, por no decir casi todos, son poliéster. Poliéster tiene una ventaja y es que se puede utilizar una tinta que se llama tinta dispersa. Unas propiedades diferentes, pero que para todo lo que es la comunicación visual, la tinta penetra mucho más dentro del tejido, no queda en la superficie como quedaría la pigmentada, con lo cual todo el tema del roce, la durabilidad, el doblado, pero cuando hacemos una pancarta grande la tenemos que doblar, etcétera, etcétera, va a ser algo mejor. Por eso también no todo es blanco o negro, ¿de acuerdo? Pero cuando vamos al mundo textil, vamos a la tinta pigmentada o en caso de que la empresa ya tenga experiencia, puede comprar a veces 2 plotes ya de una cierta producción, a uno ponerle tinta reactiva porque quiere que su algodón sea perfecto y otro lo deja para tejidos varios y en aquel pone tinta pigmentada, con lo cual tiene la máxima versatilidad. Después tenemos la tecnología que ha aparecido hace unos añitos y del que todo el mundo hablaba muchísimo, que es el DTF.
De hecho, antes de que apareciera lo que hoy estamos viendo como DTF, el DTF era el Direct to Fabric, ¿vale? Al aparecer el DTF, que es el Direct to Film, directo a film, tenemos que empezar a cambiar, porque a veces hablamos con una persona DTF, para una es el directo a tejido, directo a fabric, y para otro es el directo a film, directo to film. Por eso empezamos a hacer un poquito de distinción de DTT, directo to textile, y DTF, direct to film. ¿Qué pasa con el direct to film? Tiene unas grandes ventajas, también tiene todavía sus pequeñas, como todas las tecnologías, sus más y sus menos. Se está consolidando, ha aparecido hace unos años, pero le falta una consolidación. Y es un paso intermedio. No es la impresión directa sobre el tejido, pero sí que es una impresión directa sobre el film, y aquello que voy a imprimir sobre el film, en el 99% de los casos lo voy a traspasar a un tejido, con lo cual es una tecnología que está en dos partes, en la parte de impresión y en la parte de transfer. En la parte de impresión tenemos nuestra maquinita con las tintas adecuadas para ello, ponemos un film, imprimimos sobre este film. Esta es la primera fase, por eso es algo directo. Ahora pasamos a la parte de los sistemas de transferencia, aquellos que necesitaban un proceso intermedio, un soporte intermedio, para que lo que vamos a imprimir luego se traspase al tejido. El más conocido es la sublimación, es el más antiguo, el más conocido. Existe desde un formato DIN A4 hasta máquinas de 3,20 metros de boca que trabajan en rollo, ¿de acuerdo? Depende de nuestra capacidad, de nuestra aplicación, iremos a uno o a otro. ¿Cómo trabaja? La tinta es especial, tinta de sublimación. Necesitamos un papel, que son papeles especiales, papel de sublimación, que la mayoría supongo que lo podéis conocer porque es lo más habitual, lo más conocido, lo más fácil cuando quiero empezar para trabajar. Imprimimos sobre este papel y después la imagen que está impresa sobre este papel la ponemos bien en una plancha, en una calandra, ponemos el tejido que queremos estampar, ponemos el papel, aplicamos presión y temperatura y a partir de unos 190 grados con la presión, lo que hay impreso en el papel se transfiere al tejido. Pero se transfiere de tal manera que no queda en la superficie, que podríamos rascar y se va, sino que el tejido, que debe de ser poliéster o un alto porcentaje de poliéster, abre sus fibras con el calor y la tinta que estaba en el papel en estado sólido se convierte en gas y se mete dentro del tejido. Por eso la sublimación es la que mejor aguanta los lavados, porque la tinta queda dentro, ¿de acuerdo? Muchas de las piezas que veréis en tiendas, tanto de alta gama como en low cost, de ropa, están hechas muchísimas de ellas con sublimación. La ropa deportiva, los ciclistas, es el mayor, creo que son los mayores consumidores de la técnica de sublimación, porque además en la sublimación tenemos tintas flúor, que para los deportistas, para los ciclistas, cuando decimos, sí, pero es que cuando están al sol, el flúor se ve mucho más. Y si nos vamos a una habitación negra, a una habitación con luz negra, entonces es súper luminoso. Pero aunque no tengamos la luz negra, solamente la luz del sol lo hace mucho más vistoso, ¿de acuerdo? Ya hemos visto una. Los vinilos de transfer. Son vinilos especialmente dedicados para después ser puestos sobre una pieza textil, no son los vinilos de la rotulación normal, tienen de mayor micraje, suelen ser vinilos muy finos, que los podemos imprimir o los podemos simplemente, si son de colores o tienen efectos purpurina, efecto terciopelo, efecto piel de melocotón, simplemente los podemos recortar y podemos hacer nuestro montaje. Es otra forma de poder trabajar. ¿Qué haríamos entonces? Lo podríamos imprimir con una máquina ecosolvente normal, de las que son más habituales encontrar en el mundo de la rotulación. Imprimimos, si la máquina es impresión y corte, imprimimos y al mismo tiempo ya nos recorta la silueta y después lo que no queremos transferir lo tenemos que pelar y finalmente, mediante un transportador y presión, con un poco de calor, lo pasamos sobre el tejido. Queda en la superficie, pero es el típico de un pequeño logo, de un dibujito, o sea, son técnicas que se complementan. Y vamos a la segunda parte del DTF, del Direct to Film. Hemos hecho la primera parte, que teníamos un film y hacíamos la impresión. El DTF imprimimos con la tinta adecuada, imprimimos
el CMYK, que son los colores, imprimimos encima la tinta blanca. Sería al revés que en el camiseta. En la camiseta ponemos la tinta blanca y después la tinta de color. En el DTF, la tinta de color, la tinta blanca, y después de tener la tinta blanca, antes de secarlo, antes de curarlo, pasa por un dispositivo que puede ser manual o automático, que aplica unos polvitos que no deja de ser una cola. Esta cola se pega a la tinta, después pasa por un secador, la cola se seca y tenemos, por decirlo de alguna manera, una imagen, una silueta, un logo, en el que solamente hay el film y la tinta. Si este film yo después lo aplico sobre mi pieza de tejido, le aplico calor, esa cola que hemos visto en polvo, que se ha pegado sobre la tinta blanca, se licúa por el efecto del calor, se activa lo que es la pega, el pegamento, y se pega sobre el tejido. Retiramos el film y ya hemos hecho la estampación de nuestro tejido, ¿vale? Aquí veréis bastantes stands donde también tienen esta tecnología. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Para mí ninguna es la mejor, ninguna es la peor. ¿Yo qué necesito? Una tecnología no me va a servir para todo. Pero ¿cuál es el 80% de mis trabajos? Esto, pues búscate la máquina que te cubra el 80% de tus trabajos. Y el resto, subcontrátalo. Cuando tengas capacidad de inversión, si no la tienes ahora, invierte después, ¿vale? Pero no existe, a mi modo de ver, quizás otra persona pues os pueda decir lo contrario, no existe la tecnología perfecta que yo pueda utilizar y hacerlo todo. Entonces, mi consejo es tu capacidad de inversión, pero primero tener claro, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué quiero hacer? Me informo, busco, pregunto, comparo, etcétera, etcétera. Vale, me voy a dedicar a esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Ostras, esta máquina me encanta, pero es muy cara. Olvídate, vamos a otra. Ostras, pero esta me hace menos, pero es la que te puedes permitir. Entonces, siempre preguntemos, informémonos, asesorémonos, ¿vale? Lo mejor, cuando se tiene capacidad de combinarlo todo. Porque hoy en día no hace falta tener máquinas de muy alta producción, que son muy caras. Si no les das de comer, pierdes dinero. Con lo cual, a veces, si queremos ser muy versátiles en aquello que queremos hacer, quizás nos vale la pena empezar por dispositivos de gamas medias bajas, tener varios. Veo la versatilidad de mi negocio y a lo mejor al cabo de unos años, cuando tenga que volver a hacer una inversión, digo, ostras, lo que más me gusta, donde yo me siento más cómodo, donde el mercado más me reconoce mi trabajo, es en esta parcela. Pues ahora invierto en esta parcela con las máquinas más productivas, de última tecnología, etcétera, ¿vale? Pero la mejor, ninguna. La peor, ninguna. La que mejor se adapte a nosotros es la que será la mejor para nosotros. Pero para mi vecino, no. Bueno, tú haces unas cosas, yo hago otro. Pero después del cambio tecnológico vienen otros cambios. Los hábitos del consumidor. Esto se ha visto muy claro durante la pandemia. Muchas personas que no habían comprado nunca online, de repente con la pandemia no tienen más remedio que comprar online. La ropa que antes nos comprábamos en primavera, verano y en otoño, invierno, ahora la cambiamos cada 15 días. Con lo cual, estos cambios también hacen que toda la parte que está detrás del produciendo tengan que cambiar. Y aquí distinguimos dos cambios, el consumidor y el productor. A veces, las empresas que producen nos llevan hacia unos hábitos y otras veces los consumidores fuerzan que los que producen lo hagan de manera diferente. Por ejemplo, con el productor. Todos conocemos al grupo Inditex. Ha sido el creador de la moda low cost, de la moda fast fashion, porque ponen nuevas colecciones cada 15 días, cada mes en sus tiendas, precio muy económico, con lo cual la gente dice, pues me la compro. Ese cambio ha sido producido por el productor. Yo ahora me conecto a la web online, ostras, me gusta esto, me lo pido. Ahora me gusta aquello, me lo pido. No sé ni dónde compro, no me importa, solo quiero esto porque lo he visto y me gusta y mi precio encaja. Es el consumidor que está provocando que las empresas que vendían en tienda ahora también vendan por internet, por ejemplo. O sea, los cambios van de uno a otro y del otro al uno. Básicamente, el consumidor, ¿qué hace? ¿Cómo ha cambiado? Hace compras de manera más frecuente en todo lo que se refiere a la pieza textil, lo quiere personalizado, aunque sea con su nombre.
aunque sea que mi camiseta es azul y la de mi marido es amarilla, el mismo diseño, pero hay algo diferente. Se quiere sentir único, diferente a los demás, no que vaya por el pueblo. En Barcelona no pasa nada, yo que vivo en un pueblo chiquitín, si la señora de la tienda todo lo tuviera igual, pareciéramos una escuela, todos con uniforme, con lo cual tiene que traer tiradas cortitas. No te quedan, ¿no? Porque traje 2 tags, ya no traigo más. Eso, los conceptos de las tiradas cortas y de la personalización. La inmediatez. Yo no tengo tiempo de ir a la tienda, estoy muy ocupada, trabajo, los niños, la casa, ¡uf, qué rollo! Me conecto a internet, me gusta, lo pruebo. Ostras, y además, si me lo pruebo en casa y no me va bien, no me sienta porque tengo barriguilla, porque tal, porque cual, ¡pum!, lo cambio. No pasa nada. La inmediatez. No tengo que ir a la tienda, recorrerme 4 tiendas, quítate ropa, ponte ropa y al final no compras nada y te vas a casa de mal humor. Lo pido por internet, lo tengo rápido y ya está. Entonces, básicamente es compra frecuente, la personalización, que yo me quiero sentir único, y esa inmediatez lo que está forzando a que los productores cambien su manera de producir. ¿Y el productor qué dice? Tenía máquinas que hacían 10.000 camisetas, pero todos iguales, y ahora me piden de una en una. Tengo que irme a sistemas de tiradas cortas. ¡Ostras! Los costes, ¿cómo me lo hago? En serigrafías tengo que hacer 10 camisetas, los fotolitos para 10 camisetas me salen muy caros. Tengo que, de alguna manera, hacer la tirada corta, pero reducir mis costes. ¡Ostras! Es que yo antes trabajaba de una manera, pero esto me tarda mucho tiempo. Tengo que optimizar mi flujo de trabajo para adaptarme, en este caso, a lo que el consumidor me pide. Pero también cuando el productor hace esos cambios, aquellos usuarios, consumidores que todavía no estaban en esta parte de la pantalla, empiezan a estarlo. Con lo cual, ya se equilibran ambas fuerzas o ambos mundos. También tenemos que antes la producción estaba concentrada, grandes factorías localizadas en China, en la India, etcétera, etcétera. Eso significa tiradas largas, tengo que amortizar el transporte, no voy a pedir a la India 5 camisetas. Sí, me vale muy barata, pero es que el transporte, cierro la empresa con el coste del transporte, y como ha subido ahora la electricidad, el gasóleo, el gas, todo, podéis imaginar. Claro, antes yo pedía 1.000 a China, o a la India, o a Taiwán, o a Vietnam. Ahora voy a pedir 50. Oye, ¿y si lo busco localmente? Con lo cual pasamos del concepto de macrofactoría de estampación textil al concepto que llamamos microfactoría, que son empresas que producen menos cantidad, pero más personalizado, con equipos más pequeños, locales, con lo cual están muy próximos a mí. Por eso estamos viendo empresas que producían en Asia, por decirlo de alguna manera, que están volviendo a Europa. ¿Qué ha pasado con la impresión digital? Que lo que más ha facilitado ha sido la moda rápida, el fast fashion. Me compro cada 15 días una camiseta, un traje, una falda, me da igual, yo me lo compro. Es barato, paso la temporada, el productor produce. ¡Ostras, qué guay, qué bonito! No. ¿Qué esconde la moda rápida? Porque siempre decimos, todo no es perfecto, todo tiene lo bueno y lo malo. Si tengo mucho dinero, me voy a una marca premium. Si no lo tengo tanto, pues me voy a low cost, ¿vale? Entonces todo depende, pero nada es perfecto. Y la moda rápida o el fast fashion tampoco es perfecta. Es conveniente para todos nosotros como consumidor, pero no es perfecta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que generamos, no muchos, toneladas de residuos. ¿Qué pasa? Uy, perdón. Que muchísimas de todos estos residuos que generamos con el textil, simplemente lo que es el tejido impreso que ya no queremos, pues hay toneladas de estas microfibras que van pues al mar, que van a lugares donde no queremos que vayan. Y más ahora con todo el tema de la sostenibilidad, lo que está pasando con el medio ambiente, debemos cuidar el planeta. Pero también algo que nadie piensa. Para fabricar una camiseta de algodón hacen falta 2.700 litros de agua. ¿De acuerdo? Con lo cual, la moda rápida, el fast fashion, como consumidores, es muy conveniente. Para todos aquellos
que queremos pensar en cuidar nuestro planeta, tenemos que pensar que por mucho que yo quiera cambiarme la camiseta cada 15 días, quizás me vale la pena aguantar un poquito más. ¿De acuerdo? O sea, es un poquito las cosas que esconden, que no sabemos, pero el producir tejido, ya no hablo de la estampación o la impresión que tiene sus propios residuos, las tintas generan residuos, etcétera, etcétera, sino lo que es la fabricación de los tejidos, todo lo que ello conlleva. Los que habéis visto entornos de serigrafía, de rotativas, siempre habéis visto que hay mangueras de agua por todos sitios. Algunos de ellos tienen plantas de aguas propias, plantas energéticas propias, cuando hablo de niveles muy altos. Los operarios van con botas de agua, con guantes hasta aquí. Todo ese agua antiguamente no se reciclaba, por eso los ríos bajaban de color verde, de color azul, de color amarillo. Hoy al menos ya obligan a que tengan, si son muy grandes, sus propias plantas, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta todo esto. Cambios en el consumo, cambios en la tecnología, pero también la ley. La ley, cuando ha visto, oye, que estamos yendo a una destrucción del planeta, a unos gastos innecesarios y todo lo que ello conlleva, el agua no es infinita, es finita. Si solamente pensamos el agua que es necesaria para fabricar los tejidos, los tintes, lavar, limpiar, etcétera, etcétera, porque no es solo el agua de fabricar el tejido, es que luego tengo que lavar, es que luego tengo que hacer una serie de cosas, pongo el agua como referencia, ya no digo la luz, etcétera. Los países, sobre todo la Comunidad Económica Europea, dice, oye, esto hay que regularlo, no de un día para otro, pero hay que empezar a regularlo, con lo cual hay otro cambio dentro de esta evolución. En el 2020, la Comunidad Económica ya empezó, a crear planes serios y focalizados a lo que llama la economía circular. Intentar que un producto que yo he producido se pueda reutilizar, se pueda utilizar para más funciones. Mi camiseta la destruyen, pero luego la pueden utilizar para construir otra cosa. Entonces empieza todo el concepto de economía circular. Existen planes para el 2030 y se espera que en el 2050 todo esto ya sea 100%. No sé si podrá ser o no, porque hay grandes potencias que no les interesa, pero ya hay regulaciones que nos están obligando. Como resumen, el consumidor quiere sentirse único, quiere rapidez. Aparecen las plataformas online. El productor, para él, quiere reducir costes, optimizar flujos, estabilidad en todo aquello nuevo en lo que tiene que invertir. Y después las regulaciones son las que también nos están marcando un poquito el camino a seguir para, salvaguardar un poquito el planeta que es de todos. Y evidentemente tiene que haber una logística que pueda unir todo esto. ¿De acuerdo? No solamente fabrico y vendo, sino hay que transportar materia prima, producto semiacabado, producto acabado, el producto al consumidor. Y este ha sido un poquito un repaso, decir, ¿de dónde venimos? Las tecnologías que se pueden encontrar, sublimación, transferencia, impresión directa, tipo de tinta, otra. Y hemos pasado de lo que era toda la parte analógica y todos esos cambios que han forzado que nos movamos hacia una manera diferente de trabajar. Pero ¿qué pasa como innovación? Si vemos la historia, antes se hacía todo de manera manual, los patrones se hacían a mano, te tomaban medidas, etcétera, etcétera. Te comprabas un traje al año, a los 2 años y ya está. ¿Qué estamos viendo? Toda la parte tecnológica está yendo hacia todo el flujo de trabajo que tenemos dentro del textil. Ya tenemos vestidos, piezas textiles, que se pueden hacer con tecnología 3D, con tecnología 4D. Ya no solamente para hacerme esa pieza prototipo, puedo hacerme vestidos o me los haré. Ahora están muy a nivel de prototipado, de pases de moda, etcétera, pero no los vemos todavía en las tiendas, pero tarde o temprano esto llegará. Las tintas, hemos mencionado, ácida, reactiva, pigmentada, sublimación. Las tintas van cambiando. A medida que las tintas cambian, facilitan los procesos, la compatibilidad de materiales, todo esto está llegando. Lo que antes venía una señora y me tomaba medidas, o un señor y me hacía el traje, ahora tengo programas de software que crean un avatar, que es el modelo, y sobre este modelo yo le puedo cambiar sus formas y voy creando mi patronaje. Pero es que lo puedo crear cuando me lo pidan. Una persona se conecta, se crea su avatar, se toma sus medidas en casa, tiene su
maniquí. Ese maniquí dice, vale, ahora me voy a probar esta camiseta, me voy a probar esta camiseta. Esta no me queda bien, esta sí me queda bien, esta es la que pido. Lo mismo hacen los que fabrican y luego llevan a tienda. Lo hacen todo ya, digamos, a nivel más tecnológico. Tejidos funcionales, ¿qué es eso? Nos ponemos una camiseta, una camisa y es para estar más guapo, más cómodo, para ir a una boda o para estar por casa. Pero si yo soy un deportista de élite, mi tejido tiene que tener unas condiciones. No es lo mismo el que se mete en una cueva a 300 metros de profundidad que el que va en bicicleta subiendo un pico de montaña. El tejido tiene que tener unas propiedades. Con lo cual, estamos hablando de tejidos funcionales. Pero es que además, si combinamos los efectos que se pueden conseguir con las tintas mediante sus propiedades, con el tejido que tiene unas características diferentes y con la electrónica, empezamos a ver, ostras, una tinta que la estampo sobre una camiseta y cuando estoy dentro no se ve nada y cuando me da el sol aparece un mensaje. O al revés, una tinta que la estampo en un paraguas y yo no veo nada, pero cuando llueve me aparece una imagen. Son tintas funcionales, tintas que tienen unas propiedades que dependiendo de la luz, dependiendo de la temperatura, dependiendo del agua, cambian su comportamiento. Normalmente las vemos todavía en el mundo de la serigrafía, en el mundo de la estampación analógica. En el digital todavía es complicado verlas porque tienen que ser para el digital partículas muy finas y para tener estas propiedades los pigmentos propios todavía no están óptimos para la impresión digital. Cuando esto lo combinamos con la electrónica, podemos tener una camiseta, que yo se la pongo a mi niño en los hospitales, en algunos ya tienen las zonas de bebés que están un poco críticos, aparte de todos los sensores y demás. Cuando pasan a una zona que ya no es tan crítica, les ponen bodies, que los bodies llevan sensores. De manera que si el niño la temperatura es correcta, el dibujito se ve verde, pero si la temperatura aumenta, el dibujito se ve rojo. De manera que si pasa la enfermera y ve rojo, va de seguida. Si ve verde, ya no va. Esta es la combinación de la electrónica con el tejido y con las tintas, ¿vale? Algunos ejemplos de prensa que no son actuales. La medicina busca biosensores, pero biosensores que no es que sean muy pequeños y los pegue, no. Tinta conductiva que nos va a permitir imprimir directamente sobre el tejido aquel sensor que yo quiero, ¿de acuerdo? Se usa también, ya se está usando, cuando vamos a una pared y no vemos el interruptor, pero pasamos la mano. A veces son sensores con placas hechas, modos tradicionales muy finos, pero también se están empezando a hacer ya impresos. Porque volvemos a lo mismo. Los costes fijos de hacer una placa electrónica para una cosa es alta. Si lo puedo imprimir, es más cómodo, ¿vale? A nivel del ejército, son de los mayores inversores en todos los países para tejidos funcionales. Un militar, cuando tiene que ir a una misión especial, tiene que tener un tejido que tenga unas propiedades de frío, de calor, de resistencia, de roce, etcétera, etcétera. Pero es que, después lo veremos, hay un desarrollo de unas universidades que han combinado tejidos especial combinados con su creación 3D, 4D, con sistemas detectores de que si un militar le detecta una hemorragia en el brazo, automáticamente el tejido le hace un torniquete por encima de esa herida. ¿De acuerdo? Entonces, es la evolución. Aquí hay un ejemplo. En el 2016, un equipo de natación sincronizada, esto está en Cataluña, un equipo no catalán, creo que era de Ucrania, desgraciadamente, en natación sincronizada hicieron unos bañadores especiales, que veis estas imágenes, aquí jugaban, una parte estaba hecha con sublimación, una parte estaba hecha con serigrafía, la tinta reaccionaba al agua, cuando las nadadoras salían apenas se veían colores, cuando las nadadoras se metían en el agua cambiaban los colores del bañador. Era una combinación de sublimación con sistema tradicional,
tinta hidrocromática, que es la que reacciona cuando se pone en contacto con el agua. Aquí tenemos también otra evolución, que han hecho una camiseta que lleva sensores que monitoriza la salud del bebé durante el embarazo. Este caso de aquí es el uniforme inteligente, que es lo que el militar llevaría bajo su traje y es el que le detecta, según cómo está diseñado y confeccionado, que si tiene una herida sangrante le puede hacer un torniquete. Todo esto es combinación. En estos casos todavía es mucho serigrafía, que combina ciertos componentes con la electrónica, con el tejido funcional. Pero vemos toda la evolución que está habiendo. Había esta imagen. Esto también es un desarrollo, son unas plantillas que llevan sensores. Yo estas plantillas las he visto, el sensor está impreso, ¿vale? Con un tipo de inyector especial, tinta conductiva, ¿vale? Y detectan en las personas mayores con minusvalías el riesgo de caída que puede tener esa persona, ¿vale? Son plantillas que están impresas, no con las máquinas que vemos aquí, pero ya es impresión digital, ¿vale? Y bueno, con esto ya acabo, espero que haya sido agradable para todos. Empezamos con una frase y dices, bueno, siempre parece imposible hasta que se hace. Y eso los que ya tenemos una cierta edad, pues hemos visto que parecían que cosas que no iban a pasar ya las estamos viendo, ¿de acuerdo? Y con esto ya finalizo mi ponencia, espero que haya sido al menos interesante y si tienen alguna duda y demás, pues paso a mi compañera y... Sí. Encarna, nada. Gracias a todos. Gracias por tu intervención. Nada, ese micro es para ti. Sí, vale. No sé si tenéis alguna duda desde el público. Sí, mira, hola. Ahí. Yo te diría que... eso es. Le cojo yo, te acerco un micro, ¿vale? Gracias. Ven. Hola, hola. Hola. Sí, tengo una duda. Por ejemplo, si un cliente, pues en este momento que está todo tan sostenible, muchos de los clientes se acercan a preguntar sobre tintas ecológicas, sobre pues como qué forma es más sostenible y muchas veces, o sea, uno les dice que lo más sostenible es no imprimir, pero si se necesita, ¿cómo sería como esa impresión que nos recomiendas más sostenible? A ver, como recomendarte una cosa como tal es muy difícil, porque también depende de lo que tú quieras hacer. Pero también hay sistemas, regulaciones que te ayudan a poder seleccionar productos de diferentes tipos, de diferentes tecnologías y que al menos están dentro de un paraguas normativo que al menos es un poquito más ecológico o más sostenible que otros. A mí la palabra ecológica a veces no me gusta utilizarla mucho porque lleva confusiones. Y quizás porque yo ya soy mayor y vengo del inicio de todas estas cosas y he visto mucho marketing alrededor de la palabra ecológica. Dices todo el rato que eres mayor y aludes a la edad, Encarna, pero quiero decir, ya está bien, ¿no? Los que somos mayores, no. Aquí no hay ni uno mayor. Ya está, ¿eh? Lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta. Yo siempre digo que una serpiente de cascabel, ¿es ecológica o no? Es un animal, ¿no? Más ecológico que un animal. Pero ¿verdad que nadie le dejaría que le picase una serpiente de cascabel? ¿Y un escorpión? ¿Pondríais la mano delante del escorpión para que os picara? No. ¿Es ecológico? Sí. Entonces, sepamos utilizar la palabra ecológico cuando realmente es necesario. Ecológico significa muchas cosas, pero no porque alguien nos diga es ecológico, significa que es sostenible, significa que no es dañino, significa que no es perjudicial, significa que no está destrozando el medio ambiente. Entonces tenemos que ir con cuidado. El único paraguas que nos puede ayudar hoy en día es la regulación. Si tú quieres decir, quiero imprimir una camiseta, quiero hacer un tejido que sea sostenible, primero, mira si hay manera dentro de la producción que luego ese tejido se pueda recoger, se pueda triturar, no lo sé, hacer algo con él que después de ese uso tenga otro uso, con lo cual ya no estás generando más. También hay que ir con cuidado. A veces los procesos de reciclaje son tan o más costosos que los procesos de producción. Por eso hay que tener mucho cuidado. A nivel de normativa, lo que tú puedes tener hoy es que a nivel de tintas existe la regulación o Ecotex, que si buscáis en Internet, o Ecotex, existen diferentes niveles. Entonces, los fabricantes de tintas, sobre todo cuando son premium o en primera línea,
pasan estas regulaciones. ¿Qué significa? Que ellos envían sus muestras de estas tintas a unos laboratorios y estos laboratorios certifican que esas tintas no llevan componentes peligrosos. Depende para qué tú lo vas a utilizar, te dan una certificación 1, 2 o 3. Ahora me lo invento un poquito porque no me acuerdo de memoria de todo, ¿vale? Pero existe regulación. Si yo voy a imprimir una corbata para un hombre, la corbata difícilmente, salvo que ya estén un poquito contentillos después de pasar la fiesta, va a ir siempre encima de una camisa, con lo cual difícilmente va a estar en contacto continuo con la piel. Cumple una normativa. Pero si yo voy a imprimir el body de un niño, esto va a estar en contacto con la piel del niño. La normativa es más estricta, ¿de acuerdo? Entonces, hay normativas que te regulan cada componente por separado. Tú puedes tener el nivel X de Ecotex o Ecopassport en la tinta, el nivel X en el tejido, pero después es importante, no porque tú tengas la tinta, cumple la certificación, si eres un productor. Tengo la camiseta, cumple la certificación. A veces cuando los juntas, hacen una reacción que queda fuera de la certificación. Entonces, hay otros niveles que certifican el producto acabado. Para que se entienda muy rápido, un juguete de un niño que se lo mete en la boca no puede tener elemento peligroso, ni uno. La tinta puede estar certificada para que sea utilizada sobre un juguete, para que se pueda hacer tampografía, serigrafía o imprimir en digital el juguete del niño. El juguete en sí, el fabricante ha certificado que el material cumple la regulación para niños, menor de 3 años, de 5 a 7, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando los juntas, todo lleva química y la química reacciona. Entonces, la gente que hace juguetes, cuando el juguete compra la tinta adecuada, el material adecuado, pero cuando lo junta, tiene que volverlo a certificar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es un poquito lo mismo. ¿Quieres sostenible? Busca elementos que dentro de lo que tú haces estén amparados por una regulación que vaya hacia donde tú quieres ir. Es lo que te puedo decir. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien que tenga alguna duda? Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque Sí. has apurado muy bien el tiempo, Encarna, ¿eh? Sí. Y he tenido suerte, porque me enrollo mucho, Sí. pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, un aplauso. Gracias por asistir.